La siguiente clasificación de ángulos es en base a la relación con otros ángulos. El primero sería ángulo consecutivo. ¿Y cuáles son los ángulos consecutivos? Son aquellos que cuando tenemos dos ángulos que están separados por una misma línea. Por ejemplo, esta línea roja separa este ángulo 1 y separa este ángulo 2. Están pegados, por así decirlo. Como dice su nombre, son consecutivos. La siguiente clasificación de ángulo en base a la relación son ángulos complementarios. O un ángulo es el complemento de otro. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Son aquellos ángulos, pueden ser, bueno, son dos, ¿no? Es cuando uno más otro, vamos a suponer ángulo 1 y ángulo 2. Es cuando este más este da 90 grados, perdón. Entonces, el ángulo 1 más el ángulo 2 suma 90 grados. Esos son ángulos complementarios. Por ejemplo, si tú dices, a ver, tengo un ángulo de 50 grados, ¿cuál es su complemento? Pues te tienes que preguntar cuánto falta para llegar a 90. Serían 40. Si tuviéramos otro ejemplo, a ver, tengo un ángulo de 30 grados, ¿cuál es su complemento? La respuesta sería 60. O sea, entre los dos siempre suman 90. Siguiente clasificación es ángulo suplementario. Bueno, ¿cuál es el ángulo suplementario? Son aquellos ángulos que sumados, es el ángulo 1 más el ángulo 2, ahora suma 180. A comparación del de arriba, suman 180, ¿no? El ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a 180. De la misma manera, pues un ejemplo, ¿no? Si sé que un ángulo mide 100 y digo, ¿cuál es su suplemento? Entonces me tengo que preguntar cuánto me falta para 180 grados, así que sería 80 la respuesta. Si yo tuviera un ángulo de 70 y me preguntaran cuál es su suplemento, sería 110 y así, ¿no? Entonces es muy importante identificar cuando me pregunten por suplemento o complemento. Bueno, continuando con la clasificación, voy a tener que borrar aquí. El espacio es muy pequeño, así que... Bueno, el siguiente sería suplementario, ángulo conjugado. Bueno, pues muy similar, ¿no? Ahora, como voy a tener que hacer aquí una referencia para poder hacer el dibujo. Es aquel ángulo que los dos ángulos sumados, o sea, ángulo 1 y el ángulo 2, pues como pueden ver la figura es el ángulo 1 más el ángulo 2, ahora suman 360. Igual que en los casos anteriores. Si tienes que un ángulo vale 200, ¿cuál es su conjugado? Pues 160. Y así podemos hacer varios ejercicios, ¿no? Otro tipo de ángulo, según su clasificación o su relación, sería el ángulo opuesto por el vértice. ¿Cuál es aquel? Pues es uno muy conocido. Simplemente tenemos dos líneas que se cortan en un mismo plano. Y cuando tengamos esta abertura, va a ser igual a este ángulo. O sea, simplemente, ¿no? O sea, ¿cómo son esos ángulos? Opuestos por el vértice. Y se dice que valen lo mismo. O sea, si tengo el ángulo 1 y el ángulo 2, el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Estos no suman nada, simplemente son iguales. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. A ver si pongo aquí. Y el ángulo adyacente. ¿Cuáles son los ángulos adyacentes? Pues sería la última clasificación. Muy similar como lo que tengo aquí. Cuando tienes una línea y es otra línea que separa, nada más que la diferencia ese es muy parecido al consecutivo, nada más que si ven la diferencia aquí, una línea separa dos ángulos, pero estos ángulos o el otro lado del ángulo, tanto de este como de este, están sobre una línea recta. En pocas palabras, este más este pues son suplementarios. Ángulo adyacente. Estos ángulos son adyacentes. ¿Por qué? Porque están sobre una recta y una línea separa los dos ángulos. Bueno, así lo dejaríamos.